¿Jesús es Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios? Es una pregunta que confunde a muchas personas y trataré de responderla. En la Biblia, no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas, yo soy Dios. Sin embargo, eso no significa que él no proclamó ser Dios. Tome por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10 versículo 33. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles, yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10 versículo 30. Juan capítulo 8 versículo 58 es otro ejemplo. Jesús les dijo de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, en respuesta, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, Juan capítulo 8 versículo 59. ¿Por qué los judíos querrían apedrear a Jesús, si él no hubiera dicho algo que ellos creían era una blasfemia, concretamente, una afirmación de ser Dios? Juan capítulo 1 versículo 1 dice que el verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Hechos capítulo 20 versículo 28 nos dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Hechos capítulo 20 versículo 28 declara que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declaró, Señor mío, y Dios mío. Juan capítulo 20 versículo 28. Jesús no lo corrigió. Tito capítulo 2 versículo 13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Vea también segunda de Pedro 1, 1. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, el Padre declara de Jesús, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios, Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. En algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración, Mateo 2, 11, 14, 33, 28, 9, 17, Lucas 24, 52, Juan 9, 38. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, él hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que alegan la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios, es que si él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, morir, y resucitar, probando su victoria sobre el pecado y la muerte. Espero haber aclarado sus dudas, nos vemos, Dios los bendiga.